¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al ático una vez más. Desde aquí mando un saludo a Agua de Lujo, la persona que me ha recordado, porque yo lo tenía en la lista y lo he adelantado, este vídeo sobre el Opus Dei. Y precisamente esta persona me decía, ¿y qué diferencia hay entre el Opus Dei y los jesuitas? A mí se me parecen, algo así me expresaba. Y me da la sensación de que mucha gente tiene esta misma idea, ¿no? De que son sectas o órdenes religiosas con muchísima influencia social, política, por supuesto religiosa, y no sabrían distinguir una de otra o cuáles serían las diferencias sustanciales. En este punto tengo que decir que, al igual que tienen muchas similitudes, sí que hay una serie de diferencias fundamentales. La primera y sustancial es que el Opus Dei, la obra de Dios, tiene apenas un siglo, es decir, el ya canonizado o beatificado San José María de Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, en 1928, es coetáneo, por ejemplo, del padre Arrupe, que obviamente no es el fundador de la Orden de los Jesuitas, porque, como todos sabéis, fue Ignacio de Loyola, un guipuzcoano, caballero templario, perteneciente a la nobleza, y más tarde, en 1540 y pico, creo recordar, fundó la Compañía de Jesús. Entonces estamos hablando de 4 siglos de diferencia, casi nada. Sin embargo, hay que decir que a pesar de la distancia temporal entre una obra y otra, o una organización y otra, el Opus Dei ha conseguido cuotas de poder insospechadas, inimaginables. Y también hay que decir que todo porque, como todos sabéis, el fundador del Opus Dei es un español de Barbastro, Huesca, aragonés para más señas, con una personalidad muy definida y muy concreta que yo personalmente detesto profundamente, incluso su sentido del humor. Pero bueno, es decir, este señor está beatificado. Hay que decir que ambas organizaciones han dedicado muchísimos esfuerzos a la educación. Es decir, en este caso, Opus Dei tiene a la Universidad de Navarra, una institución de enorme prestigio educativo, y también, para que os hagáis una idea, a la Universidad Austral, que opera tanto en Argentina como en Chile y otros países de Latinoamérica. De manera que estamos ante 2 organizaciones con un gran poder educativo. Hay que decir que ministros, jueces, cargos públicos, condenados por corrupción o no, véase en el caso en España, y sobre todo personajes tan influyentes como el portavoz del Papa, Joaquín Navarro Valls, un murciano que estuvo nada más y nada menos que 22 años ejerciendo de portavoz del Vaticano con Juan Pablo II, y después durante unos meses con el Papa Ratzinger, el Papa alemán. Pues claro, tenemos que decir que alguna influencia tienen, ¿no? Esta orden hay que calificarla como ultracatólica. Y si algo tienen en común también es que 2 organizaciones de tanto peso político a la par que religioso, con lo cual se funden, nunca mejor dicho, en estos 2 ejemplos, pues hay que decir que ambos son españoles. Los jesuitas han influido fundamentalmente en las clases dominantes, en la nobleza y en la aristocracia europeas, que posteriormente se han ido expandiendo en centros educativos, sobre todo en Estados Unidos. Es un feudo de la educación jesuita. Aquí en España, por supuesto, también. Latinoamérica, por supuesto, también. Y el caso del Opus Dei es fundamentalmente, ha tenido su influencia en las clases dirigentes laicas y sobre todo en el ámbito financiero. Esto es muy importante porque en España, por ejemplo, muchas de las personas influyentes, tanto en instituciones financieras como en el mundo de la empresa, pertenecen al Opus Dei. Y fijaos, curiosamente, para cualquier mortal que desee ingresar en el Opus Dei, el procedimiento es el siguiente. Esto funciona por invitación. ¿Esto qué es? Pues que cuando uno, bien porque pertenezca a una familia adinerada y además esta persona posea un talento especial, es decir, tenga buenas notas, tenga un buen comportamiento,
es captado directamente por otros miembros, otros socios numerarios. Estas personas pueden intuir que están hablando con alguien que pudiera tener interés en conocer la orden. De manera que le cuentan cuáles son los pasos de la incorporación, pero hay que decir que el ingreso al Opus Dei es por invitación y siempre las respuestas de la orden van a ser verbales, es decir, el laico, el que se postula a ser socio numerario de la orden, tendrá que escribir una carta al prelado solicitando su incorporación como determinado tipo de miembro según le hayan aconsejado quienes han descubierto su vocación, entre comillas y sin comillas. Esto lo llaman ellos en el argot pitar dentro del Opus Dei. El postulante debe esperar como mínimo 6 meses antes de que se le conteste afirmativa o negativamente, pero siempre va a ser verbal. Nunca le van a escribir para que no conste en ningún sitio que esta persona pertenece al Opus Dei. Durante ese tiempo le van a ir explicando cómo funciona la organización y una vez que le admiten, es decir, le confirman verbalmente que ha sido aceptado, el nuevo miembro se incorpora, lo que llaman ellos jurídicamente, y durante los primeros 5 años como mínimo tiene que renovar su compromiso anualmente cada 19 de marzo, que es la festividad de San José. Esto es un simple contrato verbal entre la obra y cada uno de sus miembros. Tienen que renovarlo todos los años. Una vez pasados 5 años, un lustro, el aspirante, que ya no es aspirante, sino miembro de la orden, tiene que hacer una promesa definitiva de seguir en el espíritu del Opus Dei y es cuando los socios numerarios y agregados se ponen un anillo como señal de compromiso que han adquirido. Además, aquí en este punto es donde deben hacer testamento a favor de la obra. Aquí viene cuando la matan, queridos amigos, porque obviamente, aunque ellos dicen que solo se ceden los bienes que son fruto del trabajo y no los heredados, lo cierto es, y esto es dicho por muchos ex miembros del Opus Dei, gente que ha abandonado la obra, lo cierto es que presionan para quedarse con la herencia de sus socios. Imaginaos la hazaña. Esta forma de actuar nos recuerda muchísimo a una secta, es decir, esta gente tiene un poder económico brutal gracias a las herencias de sus socios numerarios, no numerarios, supernumerarios, agregados y toda la retahíla de socios que tiene el Opus Dei. La verdad, no me extraña que tenga tan mala prensa como tiene. Y luego viene también otra historia, que es cuando piden la dispensa, o lo que es lo mismo, que se quieren ir. Quien ha hecho la fidelidad y se quiere marchar, también debe escribir una carta al prelado pidiéndole que se le dispense de los compromisos adquiridos y además debe hacerlo de una manera muy, muy sutil, casi agradeciéndole el hecho de haber estado participando en la obra, pero que por favor quiere quedar libres de toda atadura con la orden de San José María Escrivá de Balaguer. Hay que decir que ambas organizaciones han dedicado muchísimos esfuerzos a la educación. Es decir, en este caso, Opus Dei tiene a la Universidad de Navarra, una institución de enorme prestigio educativo, y también, para que os hagáis una idea, a la Universidad Austral, que opera tanto en Argentina como en Chile y otros países de Latinoamérica. De manera que estamos ante dos organizaciones con un gran poder educativo. Hay que decir que ministros, jueces, cargos públicos, condenados por corrupción o no, véase en el caso en España, y sobre todo personajes tan influyentes como el portavoz del Papa, Joaquín
Navarro Valls, un murciano que estuvo nada más y nada menos que 22 años ejerciendo de portavoz del Vaticano con Juan Pablo II y después durante unos meses con el Papa Ratzinger, el Papa alemán, pues claro, tenemos que decir que alguna influencia tienen, ¿no? Esta orden hay que calificarla como ultracatólica. Y si algo tienen en común también es que dos organizaciones de tanto peso político a la par que religioso, con lo cual se funden, nunca mejor dicho, en estos dos ejemplos, pues hay que decir que ambos son españoles. Los jesuitas han influido fundamentalmente en las clases, al igual que tienen muchas similitudes, sí que hay una serie de diferencias fundamentales. La primera y sustancial es que el Opus Dei, la obra de Dios, tiene apenas un siglo, es decir, el ya canonizado o beatificado San José María de Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, en 1928 es coetáneo, por ejemplo, del padre Arrupe, que obviamente no es el fundador de la Orden de los Jesuitas, porque como todos sabéis fue Ignacio de Loyola, un guipuzcoano, caballero templario, perteneciente a la nobleza, y más tarde, en 1540 y pico, creo recordar, fundó la Compañía de Jesús. Entonces estamos hablando de 4 siglos de diferencia, casi nada. Sin embargo, hay que decir que a pesar de la distancia temporal entre una obra y otra, o una organización y otra, el Opus Dei ha conseguido cuotas de poder insospechadas, inimaginables. Y también hay que decir que todo porque, como todos sabéis, el fundador del Opus Dei es un español de Barbastro, Huesca, aragonés para más señas, con una personalidad muy definida y muy concreta que yo personalmente detesto profundamente, incluso su sentido del humor. Pero bueno, es decir, este señor está beatizado por invitación y siempre las respuestas de la orden van a ser verbales, es decir, el laico, el que se postula a ser socio numerario de la orden, tendrá que escribir una carta al prelado solicitando su incorporación como determinado tipo de miembro según le hayan aconsejado quienes han descubierto su vocación, entre comillas y sin comillas. Esto lo llaman ellos en el argot pitar dentro del Opus Dei. El postulante debe esperar como mínimo 6 meses antes de que se le conteste afirmativa o negativamente, pero siempre va a ser verbal. Nunca le van a escribir para que no conste en ningún sitio que esta persona pertenece al Opus Dei. Durante ese tiempo le van a ir explicando cómo funciona la organización y una vez que le admiten, es decir, le confirman verbalmente que ha sido aceptado, el nuevo miembro se incorpora, lo que llaman ellos jurídicamente, y durante los primeros 5 años como mínimo tiene que renovar su compromiso anualmente cada 19 de marzo, que es la festividad de San José. Esto es un simple contrato verbal entre la obra y cada uno de sus miembros. Tienen que renovarlo todos los años. Una vez pasados 5 años, un lustro, el aspirante, que ya no es aspirante, sino clases dominantes en la nobleza y en la aristocracia europeas, que posteriormente se han ido expandiendo en centros educativos, sobre todo en Estados Unidos. Es un feudo de la educación jesuita. Aquí en España, por supuesto, también. Latinoamérica, por supuesto, también. Y el caso del Opus Dei es fundamentalmente ha tenido su influencia en las clases dirigentes laicas y sobre todo en el ámbito financiero. Esto es muy importante porque en España, por ejemplo, muchas de las personas influyentes, tanto en instituciones financieras como en el mundo de la empresa, pertenecen al Opus Dei. Y fijaos, curiosamente, para cualquier mortal que desee ingresar en el Opus Dei, el procedimiento es el siguiente. Esto funciona por invitación. ¿Esto qué es? Pues que cuando uno, bien porque pertenezca a una familia
adinerada y además esta persona posea un talento especial, es decir, tenga buenas notas, tenga un buen comportamiento, es captado directamente por otros miembros, otros socios numerarios. Estas personas pueden intuir que están hablando con alguien que pudiera tener interés en conocer la orden. De manera que le cuentan cuáles son los pasos de la incorporación, pero hay que decir que el ingreso al Opus Dei es ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al ático una vez más. Desde aquí mando un saludo a Agua de Lujo, la persona que me ha recordado, porque yo lo tenía en la lista y lo he adelantado, este vídeo sobre el Opus Dei. Y precisamente esta persona me decía, ¿y qué diferencia hay entre el Opus Dei y los jesuitas? A mí se me parecen, algo así me expresaba. Y me da la sensación de que mucha gente tiene esta misma idea, ¿no? De que son sectas o órdenes religiosas con muchísima influencia social, política, por supuesto religiosa, y no sabrían distinguir una de otra o cuáles serían las diferencias sustanciales. En este punto tengo que decir que